Buenas tardes. La cuarta Liga Élite del béisbol cubano retoma sus acciones este sábado, en solo unos minutos, con los octavos compromisos particulares del calendario. En el 26 de julio de Artemisa, Holguín visitará a los Cazadores en busca de escalar posiciones. El líder Industriales viaja hasta el Nelson Fernández para medirse a los Huracanes de Mayabeque, mientras que Matanzas se mueve hasta el Balcón del Oriente para medir fuerzas con las Tunas. Esta última subserie, por cierto, será transmitida por el canal Tele Rebelde y la emisora Radio Rebelde. Repasemos ahora cómo marcha la tabla de posiciones. Los Leones mantienen su paso firme rumbo a la postemporada tras ampliar su ventaja a 3 juegos sobre los Tuneros, que marchan segundos. En la tercera plaza aparece Holguín, que en estos instantes se ubica a 5 del puntero. En la cuarta plaza están los artemiseños, con balance negativo de 12 y 14. Mayabeque ocupa la quinta plaza, dejando en el sótano a Matanzas. Y tras caer anoche en su primera presentación ante México, la selección femenina cubana de voleibol se prepara para medirse ante Puerto Rico en la segunda fecha del torneo final de 4 de Norseca. La víspera, las cubanas no tuvieron un buen debut ante las mexicanas y cayeron 3 sets por 0, con parciales de 25-19, 25-10 y 25-23. Las máximas anotadoras por Cuba fueron Evilania Martínez y Desiret Madan, con 9 unidades cada una. Vale destacar que este torneo otorga cupos para la Liga de Naciones Femenina del próximo año, además de entregar puntos para el ranking continental y mundial. Y el próximo jueves se cumplirán 60 años del desfile victorioso de nuestra delegación, que asistió a bordo del buque Cerro Pelado a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Juan, Puerto Rico, en el año 1966. En aquel momento, el gobierno de los Estados Unidos le negó las visas a los atletas cubanos y el comandante en jefe Fidel Castro Ruz concibió y dirigió la estrategia de viajar en barco desde el puerto de Santiago de Cuba. Aquí les presentamos declaraciones de uno de los integrantes de la que es conocida como Delegación de la Dignidad. Hablamos de Jacinto González, integrante del equipo cubano de baloncesto en aquel momento. Los Juegos Centroamericanos de San Juan de Puerto Rico en el 66, desde un principio sabíamos que íbamos a ir. Lo que desde un principio también se sabía que Puerto Rico dijo que no podíamos ir en ningún transporte cubano, o sea, en este caso es avión y barco. Teníamos que definir y así estuvimos hasta el final. Fidel estuvo en eso desde el principio y Llanusa estuvieron en ese principio y buscaron una alternativa para hacia el final. No se resolvía ir en un avión por poder ir a Puerto Rico. La ida fue difícil. Desde que montamos aquella noche en el barco, nos dijeron, baje todo el mundo, quédense abajo y no te vengan arriba y salen mañana por la mañana. Cuando subimos al otro día ya había avionetas dándonos vueltas. Y había embarcaciones cubanos, regresan, no los vamos a dejar entrar y así además. Allá tuvimos varios incidentes. Por ejemplo, al equipo femenino de voleibol intentaron secuestrarlo y hasta dieron la noticia, el equipo femenino se acaba de quedar, el equipo completo, eso no puede ser. Y un día, en el juego básquet contra Puerto Rico, estábamos decidiendo medallas. A mediados del juego, la bandera cubana estaba detrás de nosotros. A mediados del juego sentimos una bulla grande del público. Cuando miramos, era un señor que iba subiendo el asta de la bandera, con una bandera soviética, para cambiar la cubana por una americana. Cambiar la cubana por una soviética, porque entonces ellos decían que nosotros estábamos en el régimen soviético. Y entonces, bueno, ese también recibió lo que le tocaba. El equipo puertorriqueño se portó muy bien. Se pensó que iba a tener una trifulca mucho más grande, pero el equipo puertorriqueño vino para acá, nos rodeó, no dejó que nadie llegara a nosotros. Llegando a Santiago de Cuba, viene una embarcación hacia Cerro Pelado. Oye, viene una embarcación, era Fidel que fue a esperarnos a alta mar. Fidel fue a esperarnos, subió al Cerro Pelado y se entrevistó con cada una de las personas que iban, de los equipos que íbamos felicitándonos, coja medalla o no medalla. Eso había sido un triunfo del deporte cubano. En una ocasión dijo que el deporte en Cuba se dividía en 2 partes, antes de la revolución y después de la revolución, y que el deporte revolucionario tenía 2 etapas, antes de Cerro Pelado y después de Cerro Pelado. Agradecemos al colega Randy Vasconcelos por este trabajo. Y cuando restan apenas 5 días para el comienzo de la Copa Mundial de Fútbol, continuamos el análisis del colega Dulier Reyes a las selecciones que disputarán el certamen. En esta ocasión nos acerca a Colombia, integrante del Grupo K.
Colombia regresará a una Copa del Mundo luego de perderse la versión de Qatar 2022. Para los cafeteros representará su séptima participación en mundiales y su mejor actuación histórica data de Brasil 2014 cuando llegaron hasta los cuartos de final, instancia a la que accedieron tras dejar en el camino a Uruguay en octavos y en la que fueron superados por los anfitriones. En total, los colombianos acumulan en Citas del Orbe 22 partidos jugados con 9 victorias, 3 empates y 10 fracasos, 32 goles a favor y 30 permitidos. El máximo artillero de esta selección sudamericana es James Rodríguez con 6 dianas, mientras el primer puesto de los jugadores con más encuentros disputados está compartido entre Freddy Rincón y Carlos El Pibe Valderrama, con participaciones en las 3 ediciones de la década del 90. Néstor Lorenzo, quien fuera ayudante de campo de José Peckerman en las copas de 2014 y 2018, es el actual entrenador del plantel colombiano desde junio de 2022. Colombia formará parte del Grupo K en la venidera Cita del Orbe junto a Uzbekistán, Portugal y República Democrática del Congo. Duriel Reyes, Canal Cubano de Noticias. Y en más del Mundial, la Federación Iraní de Fútbol anunció que no podrá contar con varios de los directivos y asesores de su delegación al certamen del Orbe, debido a la negativa de visas a estos miembros por parte del gobierno de Estados Unidos, lo cual altera evidentemente la logística del grupo. Con esta noticia finalizan los deportes. Tenga usted muy buenas tardes.